Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía y como anunciamos en un programa anterior, regresamos para continuar el diálogo acerca de la puesta en vigor de la resolución 225 del Ministerio de Finanzas y Precios y cómo se ha comportado en la provincia de Cienfuegos. Para eso cuento con la presencia en el estudio de Aslaisi Calzada Valdespino, directora municipal de Finanzas y Precios, y el ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del CESPANEC. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Me costó un poco de trabajo su nombre, pero bueno, ahí estamos. Vamos con un momento de conceptualización y enseguida regresamos. Contener el alza de la inflación es uno de los propósitos de la regulación temporal de los precios minoristas máximos para productos de alta demanda. Autoridades del Ministerio de Finanzas y Precios insisten que en la formación de precios minoristas de estos productos, los actores económicos reconocen hasta un 30% de margen de ganancia sobre costos y gastos, siempre que no excedan los precios definidos en la resolución. Si en la formación con esa regla el precio que resulta es inferior al que está establecido por la norma, es precisamente ese con el que se debe comercializar. Bien, ya usted lo escuchó, vamos a hablar acerca de precios y sobre todo de disciplina. En un programa anterior nos referíamos a las fichas de costo y es posible, de costos y gastos. Y es posible que, bueno, en algún momento podamos referirnos a este particular, pero de momento yo quisiera iniciar el diálogo con Andrés y que nos dijera cómo se ha implementado, qué repercusión ha tenido en sus consideraciones la implementación de esta resolución en la provincia. Bueno, buenas tardes, Ori, buenas tardes a los televidentes. Yo creo que, en primer lugar, referente a cómo se ha implementado, bueno, ha habido desde su aprobación, tanto la 225 como el resto de las normas acompañantes, porque tenemos que hablar de la 225, pero tenemos que hablar de una ficha, de una resolución 148 que se aprobó el año pasado, en 2023, referente a cómo, una metodología para formar las fichas de costos y gastos, como esto explica. Y otra que tiene que ver con la 209, que es cómo se regula las relaciones contractuales, los precios de las relaciones contractuales entre el sector estatal y el sector privado. Y bueno, viene la 225, que es la de más impacto en la población, aunque todas para mí tienen impacto en la población. Y bueno, ya te decía, primero hubo un debate, un gran debate de estas resoluciones. La 148 ha tenido atrasos en la implementación. Es decir, desde el 2023 todavía hoy, y creo que eso me parece que vamos avanzando en la 148. La 209, podemos estar hablando después, pero bueno, ya referente a la 225 tuvo una discusión previa, lo pudimos ver en el Ministerio de Finanzas, incluso previa a su aprobación, con los diferentes actores no estatales, y a partir de ese encuentro de la viceministra con un grupo de actores, se aprobó ese precio. Esos precios que fueron los llamados precios límite máximo para productos que son de alta demanda popular. Yo creo que ahí, a partir de ahí, se ha desencadenado un grupo de acciones. Es decir, primero tenemos que hablar de eso porque tuvo una preparación previa. No podemos decir qué pasó después, sino qué pasó antes. Y todos estuvieron de acuerdo. El consenso era que era la mejor forma de implementarlo era tomando esos precios fueron los que se aprobaron, y bueno, a partir de ahí se llevó a cabo, bueno, como el pueblo conoce, todo un grupo de acciones desde el punto de vista de limitarlo y demás. Yo creo que lo primero que ocurrió en la primera semana, lo pudimos evidenciar en Cienfuegos, al menos lo que hemos podido ver, que hubo desde el punto de vista negativo, ¿no? Hubo una salida del mercado de un grupo de productos. Hablamos de pollo, hablamos de salchicha y bueno, limitadamente de aceite, no podemos, sobre todo pollo y salchicha. El resto de los productos sí se mantenían igual.
pero sí tenemos que decir que en la medida que se fue implementando, en la medida que fueron haciéndose acciones de discusión, pero además de control y de fiscalización, tenemos la evidencia de que, en primer lugar, la presencia de estos productos ha ido, es decir, ha tenido una mayor presencia. Y lo otro, considero que ha habido un freno a la escalada de precios que tenían estos 6 productos. Hoy usted se encuentra determinados productos que están muy lejos incluso de lo que como antes estaban lejos, como antes estaban muy lejos de lo que se topó. Hoy están bastante, es decir, están cerca es decir, bastante lejos por debajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el aceite a 9.50 y nosotros este fin de semana lo veíamos 800, 850 el litro y demás. Así que hemos visto un impacto positivo en determinados productos, aunque no podemos decir que todo vaya bien. Creo que falta mucho por hacer. Vamos a ver qué ha pasado en el municipio de Cienfuegos. Yo tuve la experiencia acerca de esto. Esto iba a suceder, esto de esconder los productos cuando los productos se toman. Es una práctica incluso bastante común, no solamente en el mercado cubano, es una práctica común, pero uno dice, bueno, en algún momento tendrás que sacarlo a la venta, porque no se te van a echar a perder esos productos guardados, ¿no? Y también me parece que las medidas que se adoptaron en ese sentido, al menos en el municipio de Palmira, que fue donde yo tuve la experiencia conversando con la intendente con Tania, la intendente del municipio de Palmira, y la primera secretaria, con Lidia, la primera secretaria del partido, y llamaron a contar a estas personas que escondieron los productos, o sea, fueron llamados y se les combinó a que hicieran su trabajo realmente, ¿te das cuenta? O sea, que se ajustaran a lo que estaba establecido. Y creo que en ese sentido hemos avanzado muchísimo, a partir de todos estos grupos de trabajo que se han creado, tanto en la provincia como en los municipios. Ahora, lo que siempre a mí me preocupa, y esta es una opinión personal, es la sistematicidad de este asunto, de este control, para que se mantenga y que, bueno, de una buena manera, pues, se logre el objetivo final. Vamos a una pausa. De regreso, pues, converso con la directora de Finanzas y Precios en el municipio de Cienfuegos. La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, agrupa a los profesionales cubanos que se vinculan al trabajo económico y proyecta su encargo en el ámbito nacional e internacional, propiciando el intercambio y debate plural de opiniones. Entre otras misiones, promueve la superación profesional y la elevación del nivel académico de los profesionales, técnicos de nivel medio y demás trabajadores vinculados al ejercicio de la práctica económica y contable, utilizando todos los medios, métodos y vías factibles. Ya lo decía, hablemos entonces acerca de las acciones que se han emprendido en el municipio de Cienfuegos. Le decía a la directora que también, una opinión muy personal, consideraba que la complejidad se trasladaba al resto de los municipios debido a la poca cantidad de, esto parece una dicotomía, a la poca cantidad de negocios particulares que existen y, bueno, la necesidad, entre comillas, de subir precios para tener más utilidades. Pero Cienfuegos tiene también sus complejidades por la cantidad de trabajadores por cuenta propia y de MIPYMES a las cuales hay que llegar para saber que están cumpliendo con la resolución. ¿Qué ha pasado en el municipio de Cienfuegos, directora? Buenas tardes. Bueno, a partir de puesta en marcha la resolución 225 del Ministerio de Finanzas y Precios, la Dirección de Finanzas, de conjunto con la Dirección de Actores Económicos, la Dirección de Trabajo y los inspectores de la DIC, se realizaron capacitaciones, diferentes capacitaciones por consejos populares y en diferentes lugares, en la Dirección de Finanzas, en el gobierno, con el objetivo de la capacitación sobre la resolución y el conocimiento, poner en conocimiento todos los precios que fueron topados a partir de la puesta en vigor de esta resolución. Bueno, se crearon los grupos de enfrentamiento, donde la Dirección de Finanzas capacita a todos estos inspectores que van a trabajar en el grupo de enfrentamiento, tanto como bien decía Andresito en la resolución 148, porque realmente para llegar a la 225 hay que saber un poco de la 148, porque es el que forma los límites de gasto de esta resolución, de gasto y de costo. Y se crean en los grupos de enfrentamiento donde el impacto, realmente como bien se decía, en la primera semana pudimos observar que se perdieron del mercado estos productos. En la Dirección de Finanzas todos los viernes para la feria se concerta
los precios que se van a vender en la feria, ya anteriormente, antes de salir la 225 y ahora con la 225, o sea, ya estos están topados, pero sí se le topan otros precios como el picadillo y otros que no están en la resolución. Y nosotros ahí, bueno, podíamos conocer que en la pérdida del mercado, una de las razones, que no es toda, eran que en La Habana, al crearse solamente precios minoristas, le seguían vendiendo los productos en La Habana, porque aquí no hay importadoras, o sea, no hay ni pymes importadoras, todos van a La Habana a poder comprar estos productos. Y en La Habana le seguían vendiendo el precio, al mismo precio que tiene topado, aquí no le daba la ganancia porque no lo podían vender a ese mismo precio. Ya a raíz de que no se compraba, fueron bajando en La Habana y ya pudimos ver que en la semana pasada el mercado fue diferente. Hay presencia de pollo hasta precio más inferior al que está en la resolución. El espagueti siempre ha estado por debajo de la resolución, lo que sí, el pollo, el aceite y el detergente siempre ha estado también, como se comercializa hoy, está por debajo de la resolución también. Hoy lo que no tenemos la presencia, y es mi apreciación, es de la leche. La leche es un producto que no se está comercializando en el mercado por estas razones, porque en La Habana está muy cara y ellos no la pueden obtener. Se realizan todas estas acciones que estamos realizando. Hay una guagua que está saliendo a hacer recorrido por diferentes consejos populares, porque como bien usted decía, el universo del sector no estatal del municipio de Cienfuegos es muy grande. Tenemos más de 11.000 trabajadores por cuenta propia y 148 MIPYMES, es el universo del sector no estatal, y se están haciendo acciones de conjunto con todos los cuerpos de inspección, no solo con los cuerpos de la DIS, con todos los cuerpos de inspecciones, porque solamente no tenemos topados estos precios que están en la resolución. El municipio de Cienfuegos tiene otros precios topados que también tienen que hacerse cumplir. Para poner un ejemplo, el sábado pasado se impusieron 39 multas. Le iba a preguntar precisamente eso, qué resultado ha tenido esta inspección que conocemos, que se está realizando en los distintos lugares. 39 multas se impusieron el sábado pasado solo por violaciones de los precios de estos productos concertados y topados. De estos 6 productos. De estos 6 y de otros. Y de otros que están topados en el territorio, como las viandas, que están todas, que tenemos 11 productos topados por el Consejo Provincial y tenemos 3 por el Consejo Municipal. De hecho, ayer se van a aprobar se van a concertar otros precios para el municipio de Cienfuegos también. Y fue todas violaciones de precio. 39 multas en violaciones de precio, con los aprobados máximos y con los concertados en el territorio. Eso quiere decir que, bueno, estamos trabajando en función de resolver una situación que nos golpea muchísimo a todos. Andrés, tengo el conocimiento que la ANEC ha estado trabajando y ha estado incluso buscando criterios a partir no solamente de sus especialistas, sino también de la voz popular, y han hecho sus talleres, incluso los talleres, conocí el taller de aquí de Cienfuegos, al que no pude asistir, tenía 3 actividades en el mismo día, en el mismo horario, pero no pude ir no pude ir a ese primer taller, me hubiese interesado muchísimo, pero sí sé que se han hecho en el resto de los municipios que trascendidos sobre este particular, a partir de que hace falta saber cómo confeccionar una ficha de costo para tener el convencimiento de lo que estamos pagando o de lo que se está cobrando por parte de los comerciantes. Ahorita cuando hablábamos decíamos que hay muchas cosas que nos quedan por hacer. Hasta ahora no estamos satisfechos, sobre todo el gremio de los economistas y el resto junto con el pueblo, ¿no? Primero, nosotros el mes pasado hicimos una acción de capacitación a todos los inspectores. Me alegra que ahí se haya hablado de este tema, porque desde la ANEC hicimos una acción de capacitación a los inspectores, es decir, a todos los cuerpos de inspectores, es decir, antes que saliera la resolución. Y posteriormente, bueno, ya se organizaron talleres municipales, vamos a decir, en cada cabecera municipal. El municipio de Cienfuegos, bueno, tuvo una muy buena aceptación con la participación de TCP, de MIPYME, es decir, estuvieron los actores privados y los TCP, pero además de empresas estatales y otros actores del sector, es decir, de otras esferas de la economía. Y realmente, en primer lugar, hubo una acción de capacitación inicial por parte, precisamente, de la facilitadora. En este caso tuvimos el privilegio de que fuera la subdirectora que atiende los precios, la compañera Leticia, y que, bueno, una acción muy concreta
muy esclarecedora y creo que nos ayudó también a identificar qué problemas nos vienen quedando. Hoy hay incongruencias, se identificaron en el encuentro entre determinadas resoluciones, por ejemplo, porque no era la 225, también tenía que ir con la 209, como te explicaba, en determinadas legislaciones, por ejemplo, lo que establece el MICON para el establecimiento de las fichas de costo y lo que establece esta norma, la 38 del 2021 del MICON. Pongo un ejemplo de temas que salieron ahí, que son levantamientos que estamos haciendo de acciones que pueden haber determinados problemas, ¿no? Otro tema que se reconoce es que el tema de la contabilización, de cómo se contabiliza el tema de la divisa. Tenemos que llegar a la trazabilidad correcta de la divisa. Y son preocupaciones que nosotros como ANE hemos ido levantando y que, bueno, tanto para buscarle soluciones con los organismos globales de la economía de la provincia como poder facilitar a la ANE nacional sobre estas preocupaciones. También lo hemos estado haciendo en los municipios, como te decía. Es decir, en el resto de los municipios, porque esto fue en el municipio de Cienfuegos, en el resto de las cabeceras, vamos a llamarle cabeceras municipales. Porque, como bien decía ella, hay otras acciones. Pero bueno, en las cabeceras municipales ya lo hicimos en Laja. Estamos preparados ya para, bueno, en Cruce, pensamos que el resto de los municipios lo podamos hacer entre el 29 y el 31 de julio. Ya concluir el proceso, es decir, antes del 1 de agosto debemos tener hecho todas las cabeceras municipales. Hay una segunda fase, que es la que yo creo que tiene una efectividad, que es la que está diciendo Aslaisi, que yo tengo muchas esperanzas en ella, que es discutirlo en los consejos populares. En los consejos populares. Consejo popular, porque ahí es donde está la batalla, como decimos nosotros. Ahí es donde está el delegado, ahí es donde está el pueblo, que tiene que estar preparado para que sepa incluso cuáles son sus derechos. Sus derechos. Y hay un tema, Boris, que nosotros, que ella decía, de las medidas que se vienen tomando, de las multas y tenemos que también prepararnos para eso. Yo digo que el decreto 30, tenemos que saberlo y saber el pueblo que tenemos una herramienta importante sobre eso y que se vienen haciendo acciones como esa. Por ejemplo, las ventas forzosas fue un primer elemento que hubo que utilizar. Bueno, no sé por qué tenemos que dar a la venta forzosa, pero está en la ley, aprobado, y es una figura en todas las economías del mundo. Por tanto, son temas que creo que tenemos que ir preparándonos cada vez más. Y yo pienso que vamos por buen camino en ese sentido, ¿no? Ese es el llamado control popular. Control popular. Control popular. Del control popular y de las multas, o sea, de estas sanciones que se aplican cuando uno viola las leyes y ocurre en el resto del mundo, como tiene que ocurrir también acá en Cuba, vamos a conversar después de la pausa. Usted mantenga la sintonía. El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de ANEC Cienfuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas. Sí, mucho se ha hablado por estos días acerca del control popular, se han dado incluso números telefónicos, las páginas de los gobiernos municipales, para que usted pueda tramitar una queja si así lo considera, cuando considera que sus derechos han sido violentados. ¿Qué ha ocurrido en Cienfuegos en ese sentido, directora? A ver, con el control popular se han recibido quejas en la dirección de gobierno, no sé el número que tiene el gobierno. Yo ahora les voy a facilitar el número de la dirección de finanzas, es el 43 51 89 82. Ahí pueden transmitir las quejas. Repítalo, por favor. 43 51 89 82. Es el número de teléfono de quejas de la dirección de finanzas. Porque nosotros, la dirección de finanzas como tal no ha recibido quejas, pero sí se han recibido en el gobierno. Quejas que se han tramitado, que en ocasiones han sido, como dice la población, se han impuesto las multas, se han tomado las medidas. Y con este asunto del control popular, nosotros en una de las capacitaciones que se realizaron, realizamos capacitaciones de la 148 y del 225 con todos los delegados y presidentes del Consejo Popular y presidentes de los consejos populares, con el objetivo de llevar, ahora en el mes de agosto, en las reuniones de consejos populares, se va a llevar el tema de los precios, o sea, en la reunión que se le da a los consejos populares todos los meses, un tema que se va a introducir en esa reunión, donde esa reunión es ¿cómo se llama? No es secreta, es pública, el tema de los precios y de toda esta capacitación para que la población también tenga acceso, conozca de cuáles son los precios que están concertados, de todas las acciones que pueden realizar, a dónde pueden llamar, cómo se pueden dirigir. Y con este asunto también
en los equipos de trabajo que se están haciendo por consejos populares, donde también estamos haciendo, o sea, exigiendo la resolución 111, muy importante. ¿Cuál es la resolución 111? La de la bancarización, la del Banco Nacional de Cuba, donde hoy es un gran problema porque no quieren cobrar por las pasarelas de pago. Y sí, hay muchísimas quejas de la población con este asunto. Que no es la 225, pero sí nos hace falta la bancarización porque realmente todos tenemos el salario donde en la tarjeta. Y sí, así es un problema y en eso estamos, en esa batalla, con los grupos de trabajo también, que también a la parte de los grupos de trabajo de enfrentamiento, ahí tenemos la Oficina Estatal de Comercio, tenemos también el banco, como también en estos equipos de trabajo, y ya con medidas drásticas de el que no cumpla con este sistema, con el tema de la bancarización, el código QR, es cierre de negocio. Eso es lo que debe suceder realmente. Creo que hemos llegado a un punto en que regresar atrás no nos lo permitiríamos nunca. Y la bancarización es un tema permanente. Pero antes de llegar a la bancarización, que creo que lo podemos dejar para los minutos finales del programa, me interesa porque me han ocurrido muchísimas cosas, como seguramente le han ocurrido también a usted. Quisiera conocer cuál ha sido el impacto, la opinión, las consideraciones que pudieran tener los trabajadores por cuenta propia, los dueños de las MIPYMES, con relación a este asunto de regularle los precios, o sea, topar un precio y que por demás, algo que no hemos dicho, pero que bueno, en otras oportunidades se ha reiterado, están exentos del pago del impuesto aduanero. O sea, ¿cómo ha sido, cómo han recibido, qué discusiones han tenido y qué criterios pudieran tener estos trabajadores por cuenta propia o estos comerciantes con relación a esto? Bueno, yo creo, primero en los encuentros que hemos tenido, se ha esclarecido bien hasta dónde la ley, es decir, primero fue discutida, como dijimos inicialmente, Boris, por la directora, por la viceministra de Finanzas con un grupo de actores. Y algo que se repitió también en provincia. Y después se repitió en provincia. Y hoy realmente lo que existen no son, es decir, existen dudas sobre determinados elementos como los que te decía ahorita. ¿Cómo se llega a la trazabilidad de la divisa? A la contabilización de la divisa, que es una de las preocupaciones. Otros temas que están relacionados con determinadas limitaciones que existen con el sector estatal, por ejemplo, vamos a hablar de la 209, porque estamos hablando de la 225, estamos hablando de la 148, pero a mí me gusta hablar como un paquete completo, porque no podemos ver la 209, que también esas relaciones con el presupuesto del Estado y determinadas preocupaciones que tienen a la hora de presentar sus ofertas y demás, y cómo son recibidas por el sector estatal. Pero bueno, realmente, como ahorita la conversamos antes de las cámaras, antes de entrar aquí al programa, que la directora de Finanzas nos estaba explicando que también ellos han estado revisando toda esa ficha de costo con el sector estatal, con el sector privado, discúlpame, para que haya una trazabilidad y para que realmente puedan acercarse al sector estatal con una ficha de costo que presente ese margen de utilidad del 30%, porque al final eso va a disminuir los gastos que tenemos en el presupuesto del Estado para ese déficit fiscal de 147.000 millones, que nunca vamos a dejar de hablarlo en esta mesa cada vez que nos sentemos aquí, que son de las medidas. Claro, por supuesto. Entonces, también esos temas han sido las preocupaciones, es decir, ¿cómo se logra eso? Pero me parece, Boris, que ha sido ha habido aceptación, es mi apreciación. De todas formas, aquí este espacio tú lo has habido también para las MIPYMES, para los TCP, si ellos pudieran venir a decirlo, pero me parece que ha habido una aceptación. Por supuesto, la ley tiene un límite, y la ley es la ley. Y también tengo que decir también que nosotros, como país, estamos obligados a ponerle un tope a determinados precios que cada vez, como hemos hablado en varias ocasiones, se acercan cada vez más, se alejaban cada vez más del bolsillo del trabajador. Bueno, ¿hasta dónde? Y tiene que aparecer la mano visible del Estado. La mano visible del Estado. Y no es la ley no es la mano invisible de Adam Smith ni de la oferta y la demanda. De la oferta y la demanda, no. En Cuba la mano visible del Estado, sin desconocer el mercado, pero tiene que estar la mano visible del Estado. Y cuando eso se hace presente, me parece que ha sido importante y ha habido aceptación. Yo creo que esa mano visible del Estado ha aparecido ahora con esta 225, por suerte para todos nosotros. Y bueno, nada, caemos entonces en la 111, la bancarización.
Andrés, vamos a hacer, usted siempre me combina a mí a buscar temas complejos para hablar de economía, y vamos a intentar sentar aquí en esta mesa al menos unos representantes de MIPYMES que puedan también dar sus consideraciones acerca de lo que hemos conversado, que pueden estar de acuerdo o no. O sea, vamos a escucharlos a ver qué plantean, que sé que tienen sus preocupaciones porque he estado al tanto de las discusiones que se producen en la ANE. Pero con la bancarización, creo que es el momento, y la 225 ha demostrado, o sea, el chequeo al cumplimiento de la 225 ha demostrado que se puede hacer, que se pueden aplicar las medidas. Usted hablaba del cierre de los negocios, y esto lo hemos dicho aquí en otras oportunidades. Ojalá no tuviéramos que llegar a esa situación, pero sí, hay que dejarlo. Pero la bancarización sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema incluso de un código QR visible, y a la hora que usted va a pagar, aparece un código QR por debajo de la mesa. ¿Se da cuenta? Entonces, la necesidad es tal, hay que reconocerlo, la necesidad es tal que uno no puede estarse fajando en todos los lugares a donde llega, y generalmente las personas están apremiadas por comprar un producto, y ahí es donde falla ese control popular. Pero creo que lo principal es la responsabilidad de cada uno de los comerciantes en aplicar lo que establece la ley. Está bueno ya de cada quien querer hacer lo que le parece, ¿no? Y creo que por ahí andamos. Como siempre, el tiempo me parece insuficiente, o sea que tendremos que volver sobre estos particulares. La economía es así, siempre es amplia, y 2 más 2 nunca dan 4, como me dice, como siempre me ha dicho Andrés. Muchísimas gracias por haberme acompañado, no solamente a mí, también a los televidentes, por haber discutido un tema de tanta actualidad. Usted ya sabe, estamos siempre prestos a hablar de economía y mantenernos en línea. Gracias por su atención.